Bos días. Non se escoita. Escoítase, sí? Vale. Vou a falar, forzar un pouco a voz, porque teño así un problema de gorcha. Hai dúas ideas, entre outras, que están moi comprimidas no texto inicial que está xunto co programa, en que dice a ser incluídas nas nosas manifestacións culturais máis sobranceiras na listaxe de Patrimonio Mundial. Unha delas, de feito, leva séculos servindo de camiño para as ideas e o contacto intercultural, colaborando na conformación paulatina dunha nova idea de Europa, ou actualizada. Intentamos en aquel programa, a sección de Patrimonio Cultural, introducir este aspecto porque en esto dos conxuntos históricos, en este caso determinado xa as trazas dos camiños, unha laboura que leva desde certo tempo insistindo a Dirección General de Patrimonio Cultural, conformando esas trazas, non? Pasan por moitos conxuntos históricos e se solapa aí dous categorías de monumento e, polo tanto, de percepción e de captación cultural ou ben industrial e económica polo sector da industria do turismo. Por lo tanto, en este programa, lóxicamente, tiña que existir esta plan de turísticos e centros históricos, pero casi sempre con esta confluencia dos camiños. E algúns co xeito engadido de que son patrimonio mundial declarados ou introducidos na listaxe de Patrimonio Mundial pola UNESCO, que é o brazo, digamos, cultural que leva adiante estas cuestións. E outra idea no programa tamén dice que na nosa comunidade, arredor de bens culturais tan selleiros como a Catedral e o Conxunto Histórico de Santiago e os Camiños de Santiago, turismo e patrimonio cultural entrecrúzanse, pero non sempre con intereses comuns nin converxentes, onde o valor de cambio vai por riba do valor de uso. Ese, eu penso, ou pensábamos, que esa é a cuestión, non? Por suposto que o valor de uso é o que fundacionalmente vai generando formas, espacios, ideas, etc. Pero cando se enfrenta en esa tensión con valor de cambio, o sea, coa industria, lóxicamente, os obxectivos son moi diferentes, non? E, por lo tanto, aí surxe o conflito. Pois ben, o ponente, que está aquí, Miguel Ángel Toitiño, non vou existir no seu currículo, no seu resumen, porque, además, o resumen non alcanza, ni moito menos, hasta onde chega o seu currículo. Pero sí, atrévome con teu permiso, Miguel Ángel, de facer algo afectivo dese currículo e algo profesional dese currículo. Miguel Ángel Coitiño coincidimos, ou eu coincidí con el, porque el foi un ano antes, ao Colexio Maior Chaminade na Universidade de Madrid. E ali, o xovencísimo Miguel Ángel Coitiño xa tiña formas, non? Xa despuntaba formas. Esas formas que levaron toda esa trayectoria profesional, tanto académica, pero como profesional, en que pelexaba continuamente os seus traballos e os seus esforzos e investigacións, incluso tesis doctoral, en que ese aspecto de cambio dos valores que ten o patrimonio cultural nunca estiveran delimitando ou expoliando, e non digo esa palabra de cualquier maneira, expoliando esos valores de uso que, en definitiva, son o que fai o patrimonio cultural. E outro aspecto, que xa apuntaba formas, tuvemos a sorte doble, afectiva, pero tamén profesional, de coincidir no plan director da Catedral de Tui. E ali, pois, se pudo comprobar no traballo, no esforzo diario de coordinar aqueles instrumentos e informes, memorias e todo eso, esas formas como realmente alumbraban
alumeaban os problemas que tiñamos a hora de interpretar esa realidade histórica de usos e que como debían de articularse e coordinarse de cara ao futuro. E realmente aquel conxunto catedralicio de Tui, a Catedral de Tui, supo diagnosticalo perfectamente para como debían de ser as propostas e as prácticas de cara ao mantenimento e a conservación dese magnífico conjunto catedralicio e ese conxunto que soporta ese conxunto catedralicio de cara a que ese valor de uso sempre fora preferente na desenrolo posterior da vivencia dese conxunto catedralicio, conxunto de Tui. Por lo tanto, creo que este é o mellor homenaxe que lle pode facer a nivel personal o amigo, pero tamén o homenaxe que se lle pode facer e a justificación de que este aquí a seus valores e a experiencia profesional que de todos debemos moito e que seguramente despois desta conferencia deberemos máis. Moitas gracias. Muchas gracias, Yago. Ya ven que nos une una amistad. Ya recordábamos que este año se ha celebrado el 50 aniversario del Chaminade. Y claro, coincidimos en una etapa crítica, en los años 67, 68, 69, donde la vida, en realidad nos formamos y despertamos nuestras inquietudes en el Colegio Mayor y en las asambleas y en los pasillos de las facultades. Yo recuerdo un curso, el del 68-69, en el que tuvimos en todo el curso 40 días de clase. Con lo cual, bueno, pues se pueden imaginar lo importante que fue para nosotros coincidir profesionales de orígenes y procedencias muy diversas en este reducto un poco de los marianistas del Colegio Mayor Chaminade. Y agradecer también al Consello da Cultura Galega la oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer venir a Santiago y para mí siempre es muy interesante contrastar ideas y puntos de vista. En función, ya en las presentaciones han aparecido algunas ideas que vamos a intentar reforzarlas y acotarlas. Es decir, el turismo evidentemente ya es un fenómeno masivo. El turismo internacional mueve 1.250 millones de personas en el 2016. Y una ciudad como Santiago, aunque no hay un estudio exacto de los visitantes que recibe, se sitúa entre 3,5 millones, 4 millones de visitantes. Eso, evidentemente, es un fenómeno de masas. Le pongamos luego el adjetivo que le querramos poner. Y en ese contexto yo voy a tratar de centrar esta intervención introductoria, primero en torno a unas ideas generales sobre las ciudades y los centros históricos, porque no se puede aislar nunca el fenómeno del turismo, y después voy a tratar de bajar a un poco las problemáticas del centro histórico, la ciudad histórica de Santiago, después focalizar a nivel de detalle en la catedral, apoyándome en un estudio que en el 68 hicimos en colaboración con el CETUR de la Universidad de Santiago sobre la capacidad de acogida de la Catedral de Santiago, y terminaré planteando algunas ideas sobre los problemas de desbordamiento y la necesidad de regular de manera responsable los flujos tanto en la catedral como en el conjunto histórico de Santiago. En este contexto, evidentemente, y son cosas ya muy sabidas, las ciudades son referentes, son simbólicos, las ciudades históricas, de valores, pero nunca podemos olvidar que son realidades urbanas dinámicas y siempre sometidas a procesos de cambio, cambios funcionales y cambios sociales a lo largo de la historia. Y por lo tanto, ese contexto les da un valor, que son realidades vivas, que tienen señas de identidad propia y que evidentemente están entrando en muchos casos en convertirse en espacios turistizados, y siempre ha habido tensión de cambio en las ciudades históricas, pero quizá ahora el factor de cambio más potente y el factor de conflicto en muchos casos también es el turismo. Por lo tanto, hay siempre que hacerse una reflexión más general, es decir,
tenemos que definir con claridad qué papel asignamos nosotros a las ciudades históricas en las estructuras urbanas y en las estructuras territoriales del siglo XXI. Es decir, qué papel tienen las ciudades históricas en Galicia, qué papel les queremos asignar. Y en ese contexto yo creo que es en el que hay que abordar después cosas más específicas, porque ciertamente hay muchas declaraciones internacionales, la Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote del 95, la revisión de la Carta de Vitoria del 2015, la Cumbre Internacional de la UNESCO y la OMT en el año 2015 en Siem Reap sobre cultura y turismo. Pero los que estamos más sobre el terreno nos damos cuenta de una realidad. Es que la teoría avanza mucho, pero en el terreno de la práctica tenemos muchas dificultades, digamos, para avanzar. Y por lo tanto tenemos que tener o reflexionar sobre las dimensiones del patrimonio en una sociedad que nos guste más o nos guste menos. Es una sociedad global y lógicamente hay una interrelación permanente entre cultura, turismo y economía. Yo, y tengo algunas polémicas con economistas, yo digo que el turismo no es una actividad económica, el turismo es básicamente una práctica social. Y como práctica social es un elemento de la contemporaneidad. Y en el caso del patrimonio es una oportunidad para muchos de nuestros ciudadanos para entrar en contacto con el patrimonio de maneras muy diferentes que no la tienen, que no la han tenido, que no la tienen, digamos, por otra vía. Y por lo tanto, digamos, en estos tiempos de cambio y de conflictividad, claro, España ha desbordado los límites del máximo del año pasado, 76 millones de turistas internacionales. Si a eso sumamos todo el turismo interior, pues evidentemente estamos moviendo con masas por encima de 100 y pico millones de turistas, digamos, moviéndose por nuestro país. Pero yo siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien responsable político se ha planteado cuántos turistas caben en España? Porque parece que caben todos. Claro, y no caben todos. Y por eso luego referiremos a algunos tipos de conflictos. Y por eso nosotros, o por lo menos los que llevamos muchos años con estas cuestiones, pues es necesidad de replantearte los modelos de pensar, los modelos de planificar, los modelos de gestionar los centros históricos y dentro de ahí los hitos patrimoniales como son las catedrales, prácticamente en todas las ciudades históricas del mundo, por lo menos de la cultura occidental. Pues el caso de las mezquitas es otra situación por las características de cómo regulan la visita, pero digamos son siempre referentes y nos permiten, prueba de ello es que muchas catedrales en realidad ya son museos, no son como el caso de Santiago, que sigue siendo una catedral en el sentido amplio, digamos, del término. Por lo tanto, esas realidades tan diversas, tan complejas, nosotros tenemos que intentar entenderlas bien en ese contexto de dinámica, de esos procesos de cambio, de desaparición de cosas, de llegada de otras nuevas, pero en el fondo los que estudiamos el patrimonio, que nos remontamos a la prehistoria para muchas cosas, pues sabemos que la sociedad es eso, es un proceso de cambio permanente en el que tenemos que entender esas realidades y singularidades patrimoniales de Porto a Tetuán, de Morelia a Venecia. En cada uno de estos espacios se dan realidades distintas. Pero en cualquier caso, la autenticidad de los lugares, la vitalidad social requieren, desde mi punto de vista, frente a las presiones del turismo, porque el turismo es tan importante que no se le puede dejar a su libre albedrío. Yo eso lo llevo diciendo, yo creo que 25 años. Veo que no me hacen demasiado caso, pero no se le puede dejar a su libre albedrío. Y el mecanismo es un mecanismo de preservar la multifuncionalidad de los lugares. Ese es el único mecanismo de control. Y ese no es un problema solo del patrimonio, no es un problema solo del turismo, es un problema del modelo de gestión urbana, porque no se puede resolver por otra vía. Por vectoriales sabemos que eso no lo podemos resolver. Porque es cierto, las nuevas construcciones, los hoteles, los equipamientos culturales, las viviendas, ofrecen también oportunidades para enriquecer y para activar en el contexto del siglo XXI los paisajes urbanos históricos.
Pero digamos que siempre hay que tener en cuenta las funciones, es decir, las necesidades de la sociedad. Es decir, en un sector histórico tenemos que tener primero presente las necesidades y las prácticas sociales, que eso a veces los olvidamos, de los residentes, de los trabajadores y también de los visitantes. Y las prácticas sociales de los residentes también cambian mucho. Y a veces queremos fijar cosas cuando las prácticas sociales han cambiado. Y los jóvenes no viven el centro histórico, digamos, como lo vivimos nosotros, ni mucho menos. Cada época, cada realidad vive las cosas de distinta manera. Por lo tanto, preservar el patrimonio, mejorar la calidad de vida sin poner en peligro los valores, requiere implicar a la sociedad, requiere de alianzas complejas, que no siempre es fácil de tejer, y modelos de gestión de las ciudades que superen el modelo físico de gestión, en el caso del patrimonio, que ha sido el modelo imperante durante mucho tiempo y que evidentemente ha ayudado a conservar el patrimonio. Por lo tanto, el reto, en el caso de los problemas del turismo masivo, pero aunque no sea masivo, se nos plantea es cómo somos capaces, si somos capaces o no, de integrar el turismo en la ordenación y gestión de la ciudad histórica y, evidentemente, en el caso de las ciudades catedralicias o en las que la catedral en realidad es un conjunto histórico dentro del conjunto histórico, eso es, digamos, un desafío de innovación, sobre todo en la gestión, que es donde al final, porque los problemas masivos están ahí. Esta es la oferta de alojamientos turísticos no reglados en la Villa de París. Más oferta de alojamientos turísticos no reglados que planta hotelera. Pero eso ocurre en Barcelona, ocurre en Palma de Mallorca, en menos medida en Madrid, también está empezando a aparecer aquí. Bueno, pues esa es una realidad nueva, es decir, que ha salido, pero que estaba detrás, que eso es algo que se venía haciendo en el turismo de sol y playa desde hace 30 años. Pero cuando ese fenómeno sale, de pronto pues, se despiertan toda una serie de problemas, incluso aparece la famosa turismofobia, que al final es un tema, digamos, antropológico que es necesario clarificar. Porque cada realidad histórica la tenemos que entender en su contexto territorial y yo no puedo regular la problemática de la relación turismo y patrimonio, lo mismo en Évora que en Cuenca, que en Aranjuez o que en Guanajuato. En cada realidad, los que trabajamos centros históricos decimos que la suerte de los centros históricos es que solo se parecen a sí mismos, que cada uno es una realidad singular. Y ese es el gran valor turístico, es decir, la experiencia de estar en los sitios, eso solo se tiene cuando se está. Si estás en Iguazú, esa experiencia ya no se te olvida nunca, como si vienes a Santiago, como si vas a Venecia. No, pues digamos que en este contexto la ciudad histórica y en términos turísticos es una marca de patrimonio potente y una marca, digamos, relevante, pero esa realidad tenemos que abrirla más y no pensar que esa marca solo son museos y los turistas, porque ese es uno de los problemas importantes de muchas ciudades. Pero también tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado en los últimos años. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre Cuenca, y la realidad del casco histórico de Cuenca en los 70 no tiene nada que ver con la actual. Hemos ido viendo, no en todos los casos, y yo creo que en el caso de Santiago es un buen ejemplo porque ha sabido controlar en buena medida una serie de problemas, no todos, pero hemos visto un proceso de vaciamiento demográfico y hemos visto unos procesos de elitización. Yo no me gusta el término gentrificación, creo que es mucho más específico el término de elitización, que eso es lo que realmente es la gentrificación, aunque luego el término se maneja de manera inadecuada en algunos barrios, pero también de degradación y deterioro de otros. Han perdido vitalidad residencial y cambios muy importantes en las formas tradicionales de vivir y habitar la ciudad histórica. Las nuevas generaciones viven la ciudad histórica de otra manera. Y eso hay que ser consciente porque a veces nos queremos empeñar en
planteamientos fijistas y queremos ordenar los cascos ahora como si estuviesen en la época de los 70 o en la época de los 80. Y, digamos, se nos plantean problemas complejos de integración social y también de revitalización funcional. Lógicamente, pues una serie de actividades desaparecen, la artesanía, el comercio tradicional y el gran motor de avance y el gran motor también de, a veces, tendencia a monocultivo, pues todo el campo de la hostelería, sean hoteles, sean restaurantes, etcétera, que a veces tienen dimensión amplia y otras veces se focalizan en un determinado número de calles. Pero la realidad de los centros históricos del mundo es muy diferente, muy diversa. No, el problema, por ejemplo, de la turistización es un problema que afecta ni siquiera al 2% de las ciudades históricas del mundo. Es decir, que hay muchos centros históricos del planeta que necesitan el turismo en alguna medida para ayudarles a recuperarse. Y, digamos, porque hay todavía muchísimos problemas en recuperación patrimonial, pero no solo en ciudades históricas como Segovia, Xochimilco, Lima o Trujillo, o no digamos los casos de las Medinas musulmanas, como el caso, digamos, de Tetuán. Lógicamente, se ha producido un fenómeno que es una pérdida progresiva del sentido de los centros históricos como espacios de la vida cotidiana. Eso era, digamos, los centros históricos que nosotros conocimos casi de niños. Y yo recuerdo que los primeros viajes a México yo disfrutaba en los años 90 porque todavía los centros históricos de México en ese momento eran espacios de vida cotidiana. Y 25 años después, eso está pasando exactamente lo mismo que aquí empezó a pasar en los 80. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana, como ha ocurrido con la sociedad española, han cambiado profundamente. Y ahí hay una realidad de cambio social, en unos casos llegan jóvenes, en otros casos llegan inmigrantes, etc. Pues digamos que en este marco es en el que yo quiero contextualizar un poco la expansión del turismo y esa tendencia de algo que nosotros hemos manejado bien y hemos dicho, bueno, pues las ciudades históricas son básicamente un bien cultural, pero han pasado a ser un recurso turístico. Y esto no es un proceso automático, es un proceso, digamos, bastante complejo. Pero hay hechos claros, es decir, el turismo visualiza la dimensión económica del patrimonio. En la presentación se señalaba, el patrimonio es el recurso clave del turismo, sea patrimonio natural, sea patrimonio cultural, pero se necesitan otras cosas, no solo hay con el recurso. El turismo es un fenómeno transversal, tiene dimensiones económicas, culturales, sociales, antropológicas, y por lo tanto también genera impactos de naturaleza múltiple, unos positivos y otros que no lo son tanto. Pero eso es el gran reto que tenemos que resolver y donde estamos teniendo dificultades para avanzar. Tenemos que adecuar funcionalmente esos espacios a la capacidad de acogida y a los límites, porque esos límites existen y los podemos medir. Yo dirijo un grupo de investigación de turismo, patrimonio y desarrollo y hicimos el primer estudio de capacidad de acogida de la Alhambra. Y digamos, estudiamos la capacidad y conseguimos que en el interior de los palacios nazaríes, para que la experiencia visitante fuese enriquecedora, no pasase nunca de 350 visitantes simultáneamente dentro de los palacios. Cuando empezamos a hacer el estudio, digamos, había momentos que había 800. Y eso no significó que se redujese la capacidad de acogida de los palacios, sino que se modificó el modelo de gestión. Se ampliaron los horarios de visita, se regularon de otra manera. Es decir, es un problema de regulación. Y lo que sí es cierto es que hay muchos desencuentros, y siguen existiendo, entre la gestión urbana, la gestión patrimonial, la gestión turística. Nosotros tenemos todavía unos modelos de gestión de las ciudades históricas que derivan del siglo XIX, que es un modelo de gestión sectorial. Hay concejalías, departamentos. Yo recuerdo que la primera ciudad que tuvo un planteamiento más global para abordar las cuestiones urbanas en España fue Girona, cuando era Joaquín Nadal alcalde de Girona.
que tenía un departamento que se llamaba de Planificación y Gestión de la Ciudad y que dependía directamente de la alcaldía. ¿Por qué? Porque es el único que puede imponer criterios de coordinación. Si no, al final se imponen los criterios de urbanismo, se imponen los de patrimonio, se imponen los de turismo. Y en una realidad tan compleja se necesita tener un proyecto de ciudad de futuro, digamos. Tienes que tener el proyecto de la ciudad y en ese proyecto ir coordinando cosas. Claro, los riesgos, hay muchos riesgos de convertir las ciudades históricas en parques temáticos culturales. Yo digo que el turismo es un problema, pero también lo son los museos. Y eso nadie lo cuestiona. Es decir, si una ciudad histórica la llenamos de museos, también echamos otras cosas. Y hay que ser consciente de las ventajas. A veces, cuando no se sabe qué hacer con un edificio, pues lo más fácil es un museo. Luego no va nadie. Nosotros hicimos un estudio sobre los visitantes de los museos en España y de 2000 y pico que identificamos, no llegaban a 50 los que llegaban a tener o superaban los 50.000 visitantes al año. Claro, ¿qué ha pasado? Con la crisis de esos 2000, 1000 se han cerrado. O se han dejado, digamos, con uno que abre la puerta y la cierra. Bueno, pues digamos que en esas realidades tenemos que ser conscientes que el patrimonio, la cultura, nos ha servido para recuperar mucho patrimonio. No se hubiese recuperado el Palacio de Jabalquinto en Úbeda, en Baeza, si no se hubiese instalado allí la Universidad Internacional de Andalucía. Y en Cuenca no habría pasado de la situación que tenía a comienzos de los 80 en la imagen de abajo a la izquierda a la situación en 2005, que se ve en la otra imagen del mismo espacio. Pero la Medina de Tetuán sigue todavía así, hace 3 años que yo estuve. Es decir, que hemos resuelto problemas, pero hay otros muchos que no se han resuelto. Claro, no controlamos los problemas del turismo, pues tenemos problemas de turistización en el entorno de la mezquita de Córdoba, pero donde no hay turismo como en Trujillo o hay poco turismo, pues tenemos, digamos, la otra realidad. Luego tenemos los problemas que a veces no se interviene siempre de manera adecuada, como ese edificio de Moneo en el Mercado del Grande de Ávila, pero espacios, barrios más tradicionales como El Salvador en Sevilla, donde lo tradicional y lo turístico conviven, o espacios que se han recuperado. Ese edificio de la derecha es de León, que yo todavía cuando trabajé en el plan especial del Centro Histórico de León, era el almacén, digamos, de los que trabajaban en el mercado, el almacén de los mayoristas de frutas, patatas, etcétera. Bueno, digamos que en ese contexto de las ciudades históricas, las catedrales y el turismo, hay unos retos importantes de interpretación y de gestión. Una ordenación inteligente es lograr, lógicamente, la inserción equilibrada de las nuevas funciones en la ciudad histórica. Eso ya se planteó en el siglo XIX. Ahora lo que ocurre es que las funciones son otras. Y hay un reto, que de ese reto de sostenibilidad es el pasar de la teoría a la práctica y lograr la inserción equilibrada del turismo en la ciudad y, en este caso, en uno de sus hitos fundamentales, como son las catedrales. Lógicamente, ese proceso es un proceso complejo, ese paso de la ciudad histórica, centro histórico, a un bien cultural, a recurso turístico, lógicamente nos lleva a plantearnos que las ciudades históricas pasan a ser, llamemos, destinos patrimoniales. Un arquitecto brasileño estuvo con nosotros una estancia de 1 año y él desarrolló una investigación para intentar identificar los requisitos que tenían que tener las ciudades históricas desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista urbanístico, para que se les considerase destinos patrimoniales. Es decir, el patrimonio como su seña diferencial. Y él incluso planteaba una propuesta que a las ciudades del mundo que cumpliesen los requisitos se les debería dar una categoría diferencial, que le llamase P, él decía, una P de patrimonio, que realmente estuviesen desarrollando política e instrumentos de sostenibilidad. Y por lo tanto, eso nos plantea retos de adecuación a las nuevas demandas, a los cambios. Las catedrales siempre focalizan la visita y por lo tanto se convierten en el núcleo
de la catedral y de su entorno es en el espacio casi siempre de los conflictos mayores, de los procesos de turistificación. Porque nos puede gustar o no, pero por la cultura del turismo y por las prácticas turísticas tradicionales, nosotros visitamos las ciudades en base a hitos. Yo cuando voy con mis alumnos nunca entro a la ciudad, me voy siempre a un mirador a las afueras y primero les explico la ciudad y digo, ahora entramos. Pero la gente viene de la dársena de Juan XXIII, viene al Obradoiro y entra a la catedral. Muchos no saben dónde están, piensan que la ciudad es solo eso. Claro, eso no es fácil cambiar las prácticas de mover a masas de población. Y, por lo tanto, hay dificultades para la integración. Pero, digamos, podemos hacerlo. Hoy un trabajo para Caja Madrid sobre estudios previos de funcionalidad de los edificios antes de rehabilitarlos. Esto era un proyecto para un convento, el convento de Santa Clara, y a nosotros nos encargó pues, algo parecido a lo que hicimos con Yago en la Catedral de Tui. Bueno, vamos a estudiar un poco cuáles son las funciones que tiene el centro histórico, qué funciones turísticas, para ver qué uso damos luego a este caso, que era un edificio que tenía debajo la muralla romana, que luego había sido mezquita, que había sido un convento en el siglo XVIII, un colegio en el siglo XIX y que ahora era un edificio que estaba prácticamente abandonado. Bueno, por ejemplo, hicimos un estudio de las funcionalidades y del uso turístico del patrimonio. Pues de cerca de 100 bienes de interés cultural que tiene el Centro Histórico de Córdoba, el turismo se concentraba en 5 o 6. Y el grueso prácticamente estaban en la mezquita y en la sinagoga. En la sinagoga porque la entrada era gratis. Y entonces acumulaba mucha gente porque era gratis. Si hubiesen tenido que pagar 5 euros, pues de los 500.000 visitantes que tenía, seguramente que se habría quedado el menor de 100.000. Lógicamente, el turismo es una oportunidad de diversificación. Es decir, hay que conectarlo con la multifuncionalidad. Y es una oportunidad también para diversificar funciones, porque es un potente motor de cambio morfológico, funcional, social, paisajístico, pero también es un atractivo para intervenir. La buena parte de los recursos que se han invertido en el patrimonio en España, en la mayoría de los casos, se invertía porque se le pensaba de una manera u otra sacar rentabilidad económica y básicamente rentabilidad turística. Pero lo que nunca se puede olvidar es que el turismo se inserta en realidades urbanas preexistentes. Que eso es algo que se olvida, parece como si el turismo ¡pum! No, es que esa realidad es la gran diferencia de espacios que están configurados para otras funciones, con otras lógicas, que el turismo es algo nuevo que entra y por lo tanto lo tenemos que reorganizar. Por eso tiene esa doble dialéctica de riesgos, monocultivo, banalización, control externo, impactos paisajísticos negativos, pero también tiene esas oportunidades de empleo, de mejora de rentas, de recuperación del patrimonio, de cualificación del paisaje. Bueno, digamos que en algunos casos es la cultura la que lo recupera. En el caso, por ejemplo, de Puebla, pues un museo ha permitido prácticamente recuperar una manzana que estaba bastante degradada. Otras veces, por malas políticas, pues se interviene, como el caso del hotel de la derecha en el entorno del acueducto de Segovia, por un problema de inadecuación de la planificación urbanística y después de no sé cuántos años con el solar allí parado y los pleitos, pues al final se llegó a una solución, digamos, más que discutible en ese momento. Lógicamente, el turismo genera actividades en unos ejes. La ciudad turística es una parte muy pequeña de la ciudad histórica, no es toda la ciudad histórica. Pero también se requieren nuevas instalaciones, los remontes mecánicos de Toledo, etc. El problema quizá que nos permite mejor visualizar las cosas es el caso de los flujos y en relación con eso la capacidad de acogida. Lógicamente se han reforzado las motivaciones culturales de la visita. No tengo tiempo para entrar en lo de la motivación y los tipos de motivación, pero se ha crecido el excursionismo, el contacto con el patrimonio suele ser superficial y hay límites de capacidad de acogida, pero no solo física, sino social, funcional, medioambiental y paisajística. Ahora, en los sitios de conflicto, está aflorando, digamos, la conflictividad, sobre todo social.
Pero hay también otras conflictividades que no tienen tanto relumbrón en los medios de comunicación, pero son tan importantes o más. La capacidad de acogida es una herramienta de conocimiento para encontrar límites de tolerancia, y es una herramienta de trabajo clave para la integración del turismo y para la sostenibilidad. Y en ese aspecto, las nuevas tecnologías nos permiten modelizar muchas cosas porque podemos, digamos, casi simular modelos de gestión de los flujos en un centro histórico o en una catedral. Siempre, claro, cuando pasas unos determinados umbrales, decimos, bueno, hay que impulsar estrategias cualitativas frente a promociones e intervenciones sin control. Pero lo que ocurre en la realidad es que todo el mundo dice lo mismo. Hay que buscar el turismo minoritario, de calidad, que gaste mucho, etc. Pero el turismo es el otro. Eso es una minoría. Nosotros hicimos un estudio en la Alhambra, una encuesta, y aproximadamente el 2% de los visitantes de la Alhambra respondían a lo que define la OMT como turista cultural. Era un turista, como se dice, turismo tranquilo, lento, con mucho interés con el patrimonio. Pero eso es un tema minoritario. La realidad y el problema es el otro. Los que trabajamos en la planificación tenemos que ir ahí. Los problemas nos los tenemos que encontrar ahí, cuando tenemos masas moviéndose por la Alhambra los 3 millones, o ponemos por Chichén Itzá, o la Mezquita de Córdoba los 2 millones, o la calle, la Rúa do Franco aquí en Santiago, digamos, ahí es donde tenemos que ver cómo esos problemas los abordamos y es donde tenemos los retos. Claro, cuando eso se desborda, como en el caso de Barcelona, las imágenes que hice yo pues, el verano pasado, pues te llama la atención muchas cosas. Es decir, Barcelona tiene una parte de su centro histórico muy turistizado, pero tiene una parte muy grande de un centro histórico tremendamente mal conservado. Y de eso no se habla nada. Está turistizado hasta el tope el entorno de la catedral, pero todo el sector, parte del sector oriental, pero también del occidental, del casco histórico de Barcelona, que no es el barrio gótico es un invento de comienzos del siglo XX, pues tiene gravísimos problemas de conservación. Y, lógicamente, ahí es donde está el problema social, ¿no? El problema, claro, sale mucho pues, lo que pasa en las Ramblas, lo que pasa en el entorno, pero bueno, estas imágenes te reflejan esos conflictos en distintos espacios, sea el Borne, sea las Ramblas, o sea, digamos, los espacios donde hay solares y los vecinos, lógicamente, reclaman equipamientos y los propietarios pues quieren construir hoteles. Claro, ese tipo de situaciones son las que tenemos que abordar en situaciones distintas, sea Sevilla, sea Ávila, sea Santiago o sea Córdoba. Lógicamente, en este contexto yo voy a intentar o dar unas cuantas claves, tal como yo veo, o por mi experiencia y por el conocimiento y por el interés que siempre para mí ha tenido Santiago, de cómo yo veo un poco el tema de Santiago. Santiago es una ciudad media, en torno a 120.000 habitantes, y quizás sea uno de los mejores prototipos de ciudad histórica en España, quizás más claro. Es uno de los destinos patrimoniales más antiguos del planeta. Las peregrinaciones tienen un origen medieval. Tiene una riqueza y una gran diversidad patrimonial. El Camino de Santiago, itinerario cultural europeo, patrimonio de la humanidad, 59 elementos patrimoniales visitables. Pero a pesar de que haya problemas, todavía es una ciudad histórica multifuncional. Yo, los últimos datos que tenía a manos, porque claro, no podía hacer una investigación específica, de un estudio que hizo el consorcio comparando la evolución del centro desde que se había aprobado el plan especial hasta el año 2008, eran 2.900 edificios, 7.000 y pico viviendas, 15.000 habitantes, de ellos 11.000 residentes y 4.000 transeúntes, y unos 1.574 locales de actividad. Era una realidad con problemas, pero básicamente multifuncional. La catedral, evidentemente, es el hito patrimonial, pero también es un referente turístico universal, y eso es algo que hay que tener. Y, por otra parte, el protagonismo que el pilar turístico y el pilar cultural tienen en la economía de las ciudades. Decía la directora de turismo, bueno, el 11% del Producto Interior Bruto de Galicia
digamos, depende del turismo. Pero yo creo que en Santiago se aproximará casi al 30%. Si hacemos a pesar de que es una ciudad multifuncional, estar la capitalidad, el turismo y la cultura son aspectos claves de la economía de la ciudad, pero también del proyecto urbano. A cualquier perspectiva que tengas, sea desde la Alameda o sea de cualquier colina del entorno de la ciudad, pues aparece esa potencia del conjunto catedralicio, ya no solo la catedral, sino el conjunto catedralicio que incluso en términos más amplios habría que ampliarlo al ámbito del conjunto catedralicio con los grandes conjuntos de los monasterios del entorno que en realidad surgen en el mismo contexto y en las mismas lógicas, digamos, que la catedral. Ese carácter de los caminos, ese fin de camino, esa significación. Porque al final, digamos, Santiago tiene un patrimonio en muchísimas dimensiones. Una de las experiencias que tuve en Santiago, digamos, donde en el edificio del Banco de España, antes, o la más agradable de estancia, en el edificio donde está ahora el Museo de las Peregrinaciones, que era el edificio del Banco de España, antes de empezar la rehabilitación, el consorcio organizó una exposición que era el interior de los conventos. Y yo estuve 3/4 de hora escuchando a la directora de uno de los conventos, a la, digamos, superiora del convento, y, digamos, entendí lo que era. Yo no soy una persona religiosa, no soy tampoco demasiado creyente, pero, digamos, esta entrevista que le hicieron a la directora del convento, media hora larga, de cómo ella veía el mundo desde dentro del interior de los conventos, porque la superiora de un convento de clausura, era algo que te llegaba a la espiritualidad de las personas, mucho más allá de los temas de las creencias. Claro, entonces, entender Santiago y su patrimonio hay que vincularlo a esa dimensión, digamos, de la espiritualidad que está plasmada en los elementos patrimoniales, pero que hay que entenderla para valorarla y sobre todo luego, digamos, para gestionarla en esa relación. Es una ciudad que tiene una potente oferta de alojamiento y restauración, un desarrollo turístico con un incremento cualitativo y cuantitativo. Ya tenía 10.000 plazas de alojamientos en el año 2007, de las cuales 1.000 y pico eran hoteleras. Se ha crecido la planta hotelera, la arreglada no llegaba a 6.000 plazas en el 2004 y los últimos datos del año 2016 son casi 8.000. Hay también una ciudad que tiene unos buenos niveles de ocupación hotelera media. Hay cerca de 20.000 plazas en salas de reuniones para el turismo de congresos. Bueno, digamos que con una oferta además también de alojamiento hotelero muy diverso, que es bastante positivo. Es decir, que hay hoteles grandes, modernos, pequeños, digamos, fondas, pensiones, ¿no? Una singularidad también que hay que manejarla con precaución en la lógica. Claro, el problema es cuántos vienen. El Observatorio Turístico de Santiago en el año 2007 estimaba que llegarían en torno a los 2 millones, que tendría como 2,5 millones 2 millones Santiago. En los años sacobeos siempre se producían importantes incrementos. Para el sacobeo del 2004 se estimaron del orden de 2,5 millones. Lo que se ha producido es un fuerte crecimiento del excursionismo y también de los viajeros en los establecimientos hoteleros. De los 617.000, lo que es llamativo es que se pasa a los 704.000 el año 2010, que es un año sacobeo, que eran los años punta, pero el año pasado ya hubo 100.000 y pico más personas alojadas en establecimientos hoteleros que en el año sacobeo del año 2010, lo cual indica que el fenómeno ya se ha generalizado, que ya tiene una lógica de crecimiento más allá del papel de motor de impulso que tuvieron durante mucho tiempo los sacobeos. Un fuerte incremento del turismo extranjero, ya los datos de la encuesta de ocupación hotelera, no de ocupación hotelera, de la demanda que hace el CETUR de la Universidad de Santiago, ya en el último año, digamos, había más turistas, digamos, internacionales, digamos, que nacionales. Bueno, no voy a entrar porque no tengo mucho tiempo en mucho detalle, pero bueno, digamos que tenemos herramientas de conocimiento suficiente para comprender las realidades, el tipo de turismo, la problemática que se nos plantea, digamos, cómo llega la gente, digamos, qué actividades desarrolla, dónde se aloja.
Evidentemente hay un elemento de Santiago muy dependiente de cómo funcionan, digamos, las compañías hoteleras, perdón, las compañías aéreas y sobre todo las compañías de bajo coste, que son las que traen pues casi el 30 y tantos % de los que vienen a Santiago. Casi todos esos son turistas, no, normalmente no, el viajero de excursión no suele venir en avión. La mayoría se alojan en hoteles, pero hay que tener en cuenta que también se aloja mucha gente en albergues, en otro tipo de instalaciones, y llama, por ejemplo, un poco la atención que dice familiares y amigos. El 11% se aloja en casas de familiares y amigos. Es que, ¿cuántos familiares y amigos hay en el centro histórico de Santiago? No puede haber tantos, porque si hay 7.000 viviendas, no puede ser que el 10% de los visitantes de Santiago se aloje ahí. O si se aloja es que muchísimas cosas están por la vía, digamos, del alojamiento irregular. Es decir, que a veces no tenemos estadísticas, pero si leemos los datos podemos sacar esas relaciones y esas situaciones de procesos de presión turística que además, lógicamente, a medida que van creciendo, pues se van ampliando, la ola expansiva, digamos, va creciendo. Digamos, son unos flujos turísticos expansivos de orígenes diversos que no voy a entrar. La motivación principal suelen ser las vacaciones, pero, por ejemplo, un 30% de los encuestados, su motivación principal es el peregrinaje. Eso es único en, digamos, los destinos patrimoniales españoles y habría que tener estudios comparativos de Roma, de algunas ciudades religiosas, para realmente ver ese tipo de fenómeno. Pero los grandes atractivos de Santiago son la catedral y su entorno, siempre aparece lo primero, y luego ya el conjunto de la ciudad, el camino, etc. El gasto medio, los datos que da, por eso lo he puesto en rojo, en la encuesta del CETUR, a mí sobre todo los del gasto del turista me parecen muy bajos. Es cierto que hay un porcentaje, lo que se encuesta a todos, hay un porcentaje que no se aloja a establecimientos hoteleros, pero esos datos para el año 2016 yo creo que el gasto medio del turista creo que debe ser algo superior. También es importante que se está reduciendo la estacionalidad de la demanda. La temporada alta se está creciendo. Eso es positivo porque con Santiago quiere venir mucha gente. Eso es una ventaja que tiene porque entonces puedes regular cuando viene, que es lo que pasaba en la Alhambra. Si pones límites en determinadas fechas, la demanda se desplaza hacia otras fechas y evidentemente controla, digamos, los flujos. Bueno, no voy a entrar mucho, si no, no llegaría. Voy a seguir, uno quiere contar tantas cosas, pero conviene tenerlas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los museos? Bueno, pues el de las peregrinaciones, imaginaros, pues tenía todavía un número de visitantes muy pequeño, 22.000 en el año 2004, ha mejorado un poco, 34.000 en el 2016. Los otros museos pues se sitúan en umbrales que varían, unos crecen, otros bajan, pero el propio Museo de la Catedral, el último año que ha sido batiendo récord, pues eran 187.000, es decir, un porcentaje pequeño. Las consultas en la oficina de turismo están en 200.000. Los viajeros, los autobuses que llegaban a la dársena en el año 2007, que es el que nosotros manejamos cuando hicimos el estudio de la catedral, eran en torno a 10.000. Los peregrinos que pasan, digamos, reciben la carta del peregrino, imaginaos el crecimiento, es decir, que ya en el año 2016 son más que en el año 2010, que fue año Sacobeo. Entonces, indica ese fenómeno de generalización. Bueno, no voy a entrar. Entonces, en este contexto, ¿cómo nos planteamos aquel estudio en su momento sobre la capacidad de acogida y ordenación de flujos de la catedral? Comentaba antes que es un estudio que nos encargaron la Dirección General de Turismo de la Xunta y el Cabildo de la Catedral y que realizamos en colaboración el Centro de Estudio de la Universidad de Santiago y el Grupo de Investigación de la Complutense del que yo soy director. Digamos, nosotros básicamente aportamos los aspectos metodológicos, que teníamos experiencia de hacerlo, y ellos desarrollaron más todo el trabajo de campo, luego hicimos la interpretación y la valoración conjunta. En esa realidad y en esa perspectiva de entendimiento de la ciudad histórica, en la lógica que lo entiende el plan especial, no en ese otro sentido de limitar el ámbito de la ciudad histórica. Y es evidente que
no se puede entender lo que pasa en Santiago, pero hay que entender en detalle todos los fenómenos, como señalaba antes, vinculados a la catedral. Es decir, nosotros nos situábamos en un contexto de intentar ver la lógica funcional actual de las catedrales en un contexto del centro en el donde están, en esa también lectura dinámica de las realidades. Y acercarnos a una perspectiva compleja de las tres funcionalidades que entran en conflicto generalmente en la catedral. La religiosa, que en el caso de la Catedral de Santiago sigue siendo la fundamental, en otras catedrales ya la fundamental es la cultural o la turística, la cultural y la turística. Y ver un poco cómo tendríamos que abordar estas cuestiones con una herramienta que nosotros habíamos ensayado, sobre todo en la Alhambra, de los estudios de capacidad de acogida, o que llaman, los que utilizan la terminología anglosajona, la capacidad de carga, pero siempre entendiéndola como una herramienta de conocimiento para gestionar, no como un dogma para que decir, no, aquí caben solo estos. Debemos decir que en cuanto que pensábamos que no se podía abordar solo la gestión de las catedrales, solo desde la lógica religiosa o solo desde la lógica turística, ¿no? Había que abordarla más en clave, digamos, de funcionalidad. Esa singularidad que tiene la catedral compostelana como referente patrimonial, como símbolo religioso, como símbolo turístico, punto final del camino, funciones en conflicto, y la capacidad de acogida que se encontraba cada vez más desbordada, especialmente en ese momento cuando hicimos el trabajo, en el 2008, en los años Jacobeo, pero que después, digamos, se ha generalizado a todo el año. La presión turística, lógicamente, genera impactos negativos sobre el patrimonio. La catedral, ese tema no lo pudimos abordar, pero sí lo hemos abordado en la Alhambra con Pedro Salmerón, en que hicimos un trabajo que, bueno, que está en un cajón, sobre la relación visita pública y conservación, que es un elemento muy importante en grandes elementos para ver si no regulas adecuadamente la visita pública, qué impactos negativos hay del patrimonio y qué costo tiene con el patrimonio en los programas, digamos, de recuperación. En ese contexto, evidentemente, es el punto de llegada, es la referencia, el grueso del turismo llega a la dársena, de la dársena pasa. Siempre vemos el mismo fenómeno cuando se le pregunta a los visitantes, a los turistas, lo fundamental siempre aparece, digamos, la catedral. Y aparece, digamos, como la motivación principal, y luego cuando ves las actividades, todos los que vienen a Santiago, aunque venga, repita la visita, pasa por la catedral, aunque sea para darse una vuelta solo, entrar, digamos, y salir. Lógicamente, esa presión turística es la que llevó en ese momento a las administraciones, el Cabildo y la dirección a trabajar Como no teníamos registros de visitantes, no nos quedó más remedio que trabajar con conteos. Y ya un primer conteo que hicimos el 22 de marzo de 2008, que era un día extraordinario, que nos parecía, que era el Sábado Santo, entraron en la catedral en ese día 16.000 personas. Normalmente se está media hora en la catedral, digamos, simultáneamente dentro de la catedral, el momento crítico había 1.500 personas dentro y el saldo medio de personas en el interior se situaba en torno a 700, pero en los momentos que era lo que nos interesaba, más críticos, cada visitante disponía de 1 metro cuadrado, 2 metro cuadrado por visitante de espacio para moverse en la catedral. Lógicamente, esto lleva a una situación, ya el saldo medio era un poco más favorable, 2,40 metros cuadrados, pero se estima que por lo menos hay que tener, digamos, los dos, con lo cual, digamos, bueno, lo que hicimos, hacer unos cuantos conteos selectivos en momentos críticos. Claro, nos encontramos, por ejemplo, que el día 16 de agosto entraron en la catedral 23.000 personas. Y en ese momento ya la están, claro, cuando hay tanta gente, la gente está menos tiempo porque el que viene detrás le está empujando casi. Entonces estaba 10-18, pero bueno, en situaciones más normales, medias, en épocas más altas, en épocas más bajas, pues digamos, la media de duración de la estancia era media hora. Claro, cuando hay mucha gente, pues las situaciones de saturación. Nosotros trabajamos con unas lógicas de estándar, más o menos medio,
que se necesita, por lo menos cada visitante, para tener una mínima experiencia, es disponer de 2 metros cuadrados, es decir, para que no vaya pegado a la espalda del que va detrás, o que se necesita un poco como una media. Hicimos un estudio de los espacios disponibles, y el espacio realmente de tránsito de la catedral, que es una catedral no muy grande, pues son del orden de, no llega a los 2.000 metros cuadrados. El resto son espacios de culto, espacios de los altares, etcétera, que no se debe contabilizar. Con lo cual, digamos que la capacidad real media es que nunca debería haber dentro de la catedral, para respetar esos 2 metros cuadrados, de 900 personas, 1.000 personas. Claro, porque muchos espacios al final no los podemos contabilizar turísticamente, porque están los bancos, están los confesionarios, porque es una catedral de culto que evidentemente se tiene que resolver de otra manera. Pero nos encontrábamos que había momentos de picos máximos de afluencia que se alcanzaban dentro de la catedral, en momentos críticos, casi 3.000 personas. Es decir, con un espacio disponible que no llegaba al metro cuadrado. Es decir, mucho más apretado que las manifestaciones, pero mucho más. Prácticamente, pues como si alguno habéis ido a Toledo y entráis ya el cuadro del entierro del conde de Orgaz, que te meten allí, no cabe más, y no se dispone como de medio metro cuadrado. Pues un poco es lo mismo que pasaba aquí en momentos críticos. Bueno, estos son un poco los datos básicos, pero me interesaba que lo importante es decir, bueno, pues la catedral está desbordada. No, el problema no es que la catedral esté desbordada, el problema es que la catedral está mal usada, porque en todos los conteos encontrábamos siempre que el fenómeno era el mismo, el proceso de concentración y masificación aproximadamente entre las 11 y las 2. Y después el resto, digamos, del día y antes, pues no se llegaba a ese umbral de 1.000 personas que pueden tener una experiencia enriquecedora y, digamos, saludable en la catedral. Bueno, pues digamos que, claro, cuando hay esas situaciones extremas, pues no voy. Lógicamente esto nos llevó, la catedral es una catedral que está mucho tiempo abierto, la distancia media es de 30 minutos, con un buen, digamos, distribución de flujos, pues incluso se podía distribuir razonablemente hasta 16.000 visitantes al día, manteniendo los umbrales que comentábamos de que no existiese nunca dentro de la catedral más de 1.000 personas. Y no significaba que hubiese que limitar los flujos, simplemente que había que manejarlo, digamos, de otra manera. Bueno, casi siempre no tengo mucho tiempo para explicarlo porque si no me voy a alargar demasiado. El problema más gordo se plantea cuando están los grupos, que es, digamos, el turista individual. Claro, en ese momento no había audioguías, no había ningún tipo de regulación. Es decir, entraba la gente por una puerta, por otra puerta, entraban por el Obradoiro, por Azabachería, por Platería. No había ningún tipo. Ahora hay algo, ahora lo veremos, pero bueno, siempre, lógicamente, lo conocéis bien, pues el conflicto, ya esta mañana yo estaba dando una vuelta a ver cómo habían cambiado las cosas de la última vez que yo había venido y había poca gente, pero ya, lógicamente, había saturación en la entrada para la Plaza del Santo. Pues evidentemente ya sabemos dónde están los espacios conflictivos, los itinerarios que hacían, identificamos los espacios críticos. Bueno, claro, hicimos una pregunta y nos salían unos datos que si los extrapolamos ahora habría que contrastarlo. Preguntábamos cuántos habían visitado el museo y lo que nos salía en ese conteo era que en una media, digamos decir, cuando había menos visitantes la gente visitaba más el museo, cuanto más gente había menos se visitaba el museo. Estimando que el 4% de los visitantes visitaban el museo, teníamos un indicador para medir el total de gente que llegaba, digamos, a la catedral y al museo. Claro, salían unos datos, en el año 2007 ya estarían, según esos datos, aplicando a las estadísticas, estarían casi 3,5 millones. En el 2010, aplicando los mismos estándares, daría una cifra muy alta, 4 millones, y en el 2016, según los datos que daba el museo, digamos, estarían por encima de los 5 millones. Claro, hay que ver, porque yo creo que el porcentaje que es
de visita al museo debe haber cambiado porque también ha cambiado la forma de promoción, la forma de comunicación, lo que se oferta en el museo. Pero, digamos, tendríamos que repetir y podríamos estimar realmente, como prácticamente todo el que viene a Santiago va a la catedral, pues ya tenemos el dato básico para trabajar los problemas de la ciudad. Bueno, no voy a entretenerme más. Bueno, luego intentamos, digamos que, bueno, las prácticas, que no me voy a entretener más, intentamos ver las diferentes prácticas, por una parte de la gente que va, digamos, los turistas lo que hacen y lo que hacen los ciudadanos, los que van, los fieles de la catedral, de la parroquia y del entorno, que no voy a entretenerme demasiado porque si no, no me daría tiempo. Bueno, a partir de ahí, lo que planteamos fue una serie de medidas en relación con la gestión de los flujos en la región, con el tema de la audioguía, con el tema del museo, con el control. Planteábamos también, digamos, establecer un control de visitantes, tener un sistema de torno para que una vez que la catedral superaba los 1000, que no pudiese entrar nadie. Esto, lógicamente, planteaba muchos conflictos de cómo mueven los grupos, porque los grupos se mueven de una determinada, con unos determinados interos. Planteamos también horarios de culto, por ejemplo, entonces, pues solo había una misa del peregrino. Y dijimos, bueno, pues que haya 3, porque el conflicto muy gordo estaba con la misa del peregrino. Pues porque además, si pones una misa del peregrino por la tarde a última hora, puede ser un factor que motive que la gente pernocte en Santiago. Bueno, digamos, no voy a entretenerme demasiado porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, decir, sobre todo, transmitir la idea que tenemos herramientas y tenemos procedimientos técnicos para poder medir las situaciones, para poder identificar los problemas y, lógicamente, también para, a partir de ahí, poder arbitrar, digamos, situaciones. El problema de los autocares, el turismo organizado es un tema en todos los sitios, en la Alhambra también. El conflicto más gordo está en torno al turismo en grupo, porque, digamos, es el que está más controlado por el negocio turístico. El turista individual se puede desenvolver de otras maneras y nos permite, planteábamos esas medidas, no voy a entrar a detallarlas, está el documento, yo creo que, no sé si el CITUR o la Dirección General lo tenían colgado en PDF y en su momento os los podéis descargar. ¿Qué ha ocurrido desde que hicimos el trabajo? Pues digamos que esto era para resolver algunos problemas del año 2010. Hay algunos aspectos importantes desde esa fecha. Se puso en marcha la fundación de la catedral, que estaba creada pero que no había hecho nada. Define claramente los fines de la fundación. Es interesante pues que ahí ya incorpora los aspectos de gestión de la visita, el aspecto cultural, el aspecto religioso. Se han modificado poco pero algo los itinerarios, los recorridos de la catedral. Se entra por una puerta, se sale por otra, ya se puede adquirir la audioguía. Se han reordenado también los horarios de culto. En la oferta actual hay 2 misas del peregrino, hay una consigna, se ha ampliado y ha mejorado sustancialmente el espacio museístico. Lógicamente, un poco las plantas de los indicadores que se pusieron a la entrada de la catedral. Hay un centro de recepción, aunque no es realmente en sentido amplio. Nosotros planteábamos un centro de recepción de visitantes más amplio, que fuese del conjunto catedralicio, que podía ser también de la ciudad, que era en el Palacio Gelmírez. Al final se ha optado por una intervención más pequeña. Claro, es que esto es un tema muy delicado. Yo, digamos, el Museo de las Peregrinaciones pues está muy bien, pero quizás habría que haber pensado más en un centro de recepción de visitantes de la ciudad, porque lo que ofrecen las peregrinaciones se puede poner en otro museo, o ya está en otro museo, y en cambio no tiene la ciudad todavía un centro de recepción de visitantes en ese sentido. Con esto ya un poco para terminar, ¿cuáles serían desde mi punto de vista las problemáticas de saturación turística en la catedral y en Santiago? ¿Cuáles serían algunas constataciones y algunas problemáticas? Evidentemente, y casi todos estaremos de acuerdo, que hay una conexión entre el proyecto urbano, la recuperación patrimonial y el desarrollo turístico-cultural. Se ha producido un potente crecimiento de la planta hotelera, se ha reducido significativamente el comercio tradicional en la ciudad histórica, casi han desaparecido los talleres, las pequeñas industrias. Hay dificultades que se han incrementado en los últimos años
para mantener la población residente, y hay saturación ya histórico-turística, especialmente la catedral y el entorno y las principales calles de canalización de los flujos. La capacidad de acogida de la catedral en términos religiosos, cultural y turístico no está resuelto todavía. Se han resuelto parte de los problemas. Yo creo, de mi punto de vista, habría que aplicar medidas, digamos decir, en algunos aspectos más tajantes o más racionalizadas. Y la capacidad de acogida del centro histórico de Santiago, sin tener los problemas que tienen otros centros históricos todavía, pero ya empieza a haber problemas en términos físicos, que son los más visuales, pero también en términos sociales y en términos funcionales. Pero, digamos, eso está muy acotado territorialmente. Es decir, que la ciudad turística de Santiago es una parte, yo creo que no llega al 25% de la ciudad histórica. Y eso, los problemas para resolverlos hay que acotarlos. No decir, no, toda la ciudad turística histórica de Santiago está turística. No, están turistizados determinados espacios y en determinados espacios hay determinados problemas. La oferta, por ejemplo, de Madrid, de las nuevas plataformas de Airbnb, pero hay que saber lo que está pasando ahí para resolver los problemas. Ante la presión turística creciente, y con esto ya sí que voy a terminar para dejar un poco abierta la reflexión y el debate, pues digamos, tenemos que formularnos preguntas, pero para dar las respuestas, antes o después, a corto o a medio plazo. Realmente, ¿cuál es la capacidad de acogida turística de Santiago? No hay ningún estudio y se puede hacer. ¿Es posible y viable controlar los procesos de turistización? Evidentemente es muy complejo, pero también creo que se puede hacer. ¿Cuál es el grado de dependencia de la economía urbana del turismo? Porque a veces eso aparecen fenómenos de turismofobia y se olvida que un pilar muy importante de la economía del turismo de Santiago, de la economía de Santiago, depende del turismo. Podemos limitar y quizás deberíamos limitar el turismo, pero tenemos que tener alternativa económica a eso. Porque si no, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué impacto social tiene si nosotros limitamos esa variable? La multifuncionalidad de las ciudades historias es una estrategia adecuada para preservar los equilibrios básicos de la ciudad. Yo creo que urbanísticamente ese es el tema central de la cuestión. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para propiciar una mejor distribución de flujos turísticos a lo largo del año? Porque ese es un aspecto muy importante y que en Santiago los sitios que tienen poco turístico pues reciben todo lo que llegan, pero Santiago, como ya tienen más demanda, puedes racionalizar los flujos. ¿Y cómo afrontar esas nuevas problemáticas, como es en el caso de los alojamientos turísticos, digamos, tradicionales? En realidad, creo que todos los que estamos aquí apostamos porque el centro histórico siga siendo una realidad funcional, multifuncional, donde el turismo y la cultura tengan un peso importante, pero que evidentemente ninguno, digamos, queremos que se convierta en un parque temático, en un espacio turistizado. Pero claro, eso, si no hacemos nada, acaba llegando. Nada más y muchas gracias. Teremos ocasión, despois do debate, de facer preguntas aclaratorias ou ampliación de criterios ou de datos. Ahora pasamos a ter un descanso que será solamente de 10 minutos para poder seguir co ritmo da agenda